Vamos a ver un mensaje muy importante. Quiero que en esta metáfora, en esta aplicación de la palabra del Señor, usted y yo tomemos vida en ella y caminemos conforme al mensaje que Dios en este día trae a nuestras vidas. Amén. En el libro de Lucas, mis amados, en el capítulo 24, en el versículo del 13 al 31, los invito, si alguien allá a través de los medios quiere hacerlo, es invitado, puesto que este mensaje se extiende y todo aquel que así lo crea, que considere que la palabra que sale de este lugar es una palabra que causa vida y es un mensaje venido directamente de Dios, los invitamos a que compartan no por este lugar, sino porque el mensaje de Dios necesita ser llevado a todo lugar. Jesucristo dijo, y se llevará el evangelio, será predicado este evangelio a toda criatura, a todo rincón, a todo lugar, y de alguna manera Dios nos pide a todos que seamos partícipes de la comisión del evangelio a la cual nos ha enviado. Amén. ¿Están ahí, mis amados, en el libro de Lucas? Veamos su capítulo 24 y vamos a tener lectura, sus versículos del 13 al 31, el cual tiene por título Camino a Emaús, y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, que estás en gloria, hemos llegado una vez más, oh Rey, al encuentro que había dispuesto que tuviéramos contigo en este día. Padre, gracias por la oportunidad que nos dan de escuchar tu palabra, de que se nos revele, oh Dios, el mensaje de la cruz, aquello que comenzó, oh Dios amado, en martirio, pero que para el pueblo de Dios, el cual hasta el día de hoy es redimido y lo será a lo largo de los tiempos, tú tenías un propósito del cual cumplir conforme a las Escrituras. Padre amado, en esta hora descienda tu presencia, que toque, oh Dios, a cada uno de los escuchantes de tu palabra, para que puedan abrir su corazón, para que puedan caminar, oh Dios, no solos, sino contigo, a poder llegar al final del recorrido, juntamente en tu presencia. Padre amado, sé tú descendiendo con poder de la palabra que en este día tú hayas enviado.
a través de estos labios, Padre, sea recibida con gozo, con alegría, y de esa misma manera, oh Dios, sus almas, su espíritu, crezca para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias por tan grande oportunidad y privilegio. Todo esto te lo damos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado y el amado pueblo de Dios, dice. Amén, amén. Mis amados, pueden sentarse. Hoy es, en el día de hoy, vamos a ver cómo es que la palabra del Señor, de hecho, en muchos lugares, en muchos mensajes, en muchas iglesias, y se habla nada más acerca de cómo Jesús resucitó, pero ¿cuál fue la obra que venía después de que Jesús resucita? Recuerde que en el principio nosotros vimos cómo la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén marcaba un antes y un después. Recuérdese que en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén marca sucesos que, si los vemos en el campo espiritual, nos daremos cuenta de la gran importancia que hay desde ese principio a lo largo de esa semana y los 40 días que están surgiendo después. Hemos visto lo que es la Semana Santa, hemos visto los sucesos que ocurrieron, los 7 días de la Semana Santa, o sea, la última semana de la presencia física de Dios antes de cumplir su propósito de llegar acá a la tierra. Los últimos 7 días en los cuales Cristo comisionó a todo aquel creyente que desde ese entonces a lo largo de la historia hasta el día de hoy estuviera firme en aquello para lo cual Él había llegado acá sobre la faz de la tierra. Amén. Así es de que esos 7 días, esa Semana Santa se llama porque fueron acontecimientos que ocurrieron, que marcaron, que trascendieron al correr del tiempo, que no quedaron como en los libros de historia algunos personajes que han quedado ya como mortales y han quedado sus memorias puestas por los logros que han hecho a lo largo de la historia. Déjeme decirle que está trascendido esos acontecimientos que ocurrieron esos 7 días, hasta el día de hoy aún siguen retumbando en la historia y marcan hasta el día de hoy vida como que si hubiese sido en el día de hoy que ha ocurrido. Amén. Así de que esos acontecimientos que ocurrieron a lo largo de esos 7 días, déjeme decirle que tiene una terminación de lo cual la iglesia cobra vida. Recuérdese que de todos los acontecimientos que ocurrieron, hablemos si quiere del arresto, de cómo Jesucristo es tomado, cómo es enjuiciado, cómo es condenado, cómo es crucificado, cómo es sepultado. Pero la palabra declara, lo cual vimos el domingo pasado, que Cristo al tercer día resucita. Él se levanta de entre los muertos, es la primicia, es el primero de todos los mortales que ha hecho la obra que Dios ya había dado a conocer a través de él en el Evangelio, de lo cual los saduceos, grupos de religiosos que decían no, la resurrección de los muertos no existe. Y grupos que han surgido que hablan acerca de la encarnación, de cómo personas mueren y se meten en ciertos cuerpos, cómo se meten en animales, creencias que a través del hinduismo han retumbado a lo largo de la tierra, y hay personas que toman animales como que si fueran dioses, pensando que dentro de ellos puede habitar un mortal. Pero bendita la palabra, porque el Señor nos aclara y nos da a conocer que ciertamente nosotros como mortales, dice el libro de Hebreos 9:27, porque así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Así de que no hay encarnación, no hay un espíritu que se meta en otro cuerpo, no hay un espíritu que se meta en un animal, ciertamente lo hay, pero solamente en los espíritus diabólicos, en los demonios, en los enviados por Satanás, son aquellos que pueden cobrar vida dentro de un cuerpo, como lo hicieron en el acto de los cerdos, que le pidieron los demonios a Jesucristo que les permitiera entrar. Pero hoy vamos a ver cuál es la obra culminante, cuál es la obra que Jesucristo hace después de todos los acontecimientos que han ocurrido y cómo es que todo conlleva a un final. Recuerde que nosotros ya tenemos un lugar establecido. Usted, por ejemplo, cuando
va a comenzar el día, quizá dirá, bueno, a lo largo de este día, quizá me toque hacer esto o aquello, pero al final del día yo sé que voy a hacer esto o aquello. O sea, ya hay un establecimiento. Jesucristo dijo que nada es bueno hacerlo al azar. Dijo, porque acaso aquel que construye no se sienta primeramente y determina qué cantidad de material habrá de necesitar para que no deje la construcción a medias y entonces sus vecinos se burlen de él por no haber terminado la obra. O sea, todo es metódico. Nosotros estamos establecidos en el orden de Dios para que todo lo que nosotros hagamos lleve un orden a seguir. O sea, nosotros no caminamos al azar. No es cuestión de que en nosotros haya coincidencia, que haya casualidad, que haya suerte. No, nosotros caminamos sobre algo que Dios ya ha establecido. O sea, si Él dice, por ejemplo, Juan, tú vas a estar en la iglesia Reino Unido Centro de Adoración en este abril 7 del 2024, tú vas a estar ahí y vas a escuchar la palabra. O sea, todo lo que acontece en nosotros, déjeme decirle, las invitaciones, las llevadas a cierto lugar, personas que a veces llegan a nuestras vidas, tal vez estamos en la lavandería, en el trabajo, donde sea, y surgen personas con preguntas y llegan tal vez hasta decirnos cualquier cuestión. No es cosa de que ocurra al azar. Déjeme decirle que necesario es que entendamos que usted y yo, como hijos de Dios, como pueblo redimido a través de la sangre de Cristo, hay una estructura de la cual usted y yo ya caminamos, no por casualidad, no por coincidencia, no por suerte, sino caminando bajo un propósito que Dios ha establecido, porque es necesario que acontezcan esas cosas. Yo miraba apenas anoche la historia de una película donde el pastor de la iglesia, a la vez que está dando su prédica, está una persona, un hombre fumando, está una mujer mascando tabaco y tirando la saliva dentro de un bote donde no cae completamente y se escurre en el piso. Y llega este pastor y le dice, hey, le dice, tú no puedes estar fumando dentro de la casa de Dios porque la casa de Dios es santa. Tú tampoco puedes estar mascando tabaco dentro de la casa de Dios porque la casa de Dios es santa. Y yo, como representante de esta iglesia, necesito darles a conocer que es mi compromiso que la casa de Dios, que es casa de Dios y no es lugar de perdición, esta casa de Dios tiene que haber orden y no se puede hacer cualquier cosa que no esté dentro del marco de santificación que Dios busca para cada uno de aquellos que están dentro de ella. Amén. Así de que este pastor, puesto que por lo que habló, fue despedido. La congregación ya no lo quiso, puesto que por él, si así se quiere, salió el hombre que fumaba y salió la mujer que mascaba tabaco dentro del templo de Dios mientras estaba el mensaje divino. O sea, fue sacado por convicción de ellos. La comunidad lo despidió como pastor, pero no es eso a lo que quiero venir. O sea, las cosas, dije ya, ocurren no porque haya casualidad o coincidencia, ocurren porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. O sea, si a ti se te daña un zapato y el zapato ya no te sirve, tú no puedes tirar maldición al aire, porque déjame decirte que ese zapato puede ser que Dios tenga ya presentable otro par más adelante que es mejor que el par que tú tenías puesto. Amén. O sea, hay un propósito. Pero este pastor del que te estoy hablando fue despedido y era el único que traía ingreso a la casa a través de su vocación pastoral. Te lo despidieron, la casa se quedó sin ingreso, tuvo que tomar él cosas y subir a su vehículo, llevarlas, y más adelante por necesidad, él ya había vendido su llanta de repuesto para poder comprar gas. Su gas se terminó en el recorrido a un lugar solitario y la llanta se ponchó y comienza la tormenta fuerte a caer también. Ellos lo que hicieron fue sonreír, ellos esperaron la lluvia, la recibieron con gozo y se entraron al carro para esperar que pasara. Pero en medio de la tormenta, un carro se parquea a la par de ellos, una señora muy adinerada que le dice, hey, ¿necesitan ride? Y él le dice, sí, por favor. Los lleva a un lugar donde ella vive, que es una mansión. Le da cuarto y televisor a los niños. Les da comida. Y ahí mismo, dentro de ese hogar, hay una persona que le dice, hey, tenemos un año de estar buscando a un pastor para nuestra iglesia y no lo hemos encontrado. Dios puso todos estos obstáculos. Él puso la valentía suya, el celo de Dios dentro de su corazón, para que hablara como habló a aquellos que estaban haciendo lo incorrecto dentro del hogar de Dios. Y déjeme decirle que la
partir del día de hoy usted está nombrado ya como pastor a esta nueva iglesia. Tiene casa ya para su familia. Mañana vamos a llegar a amueblarla, y todo lo que aparentaba ser negativo, déjame decirte que en él se hizo positivo, porque dentro del plan de Dios él supo que todo lo que pasaba era como dice Romanos 8:28. Y sabemos, significa y entendemos y reconocemos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si aquel reconoció, todo me está saliendo contrario a lo que yo esperaba, pero reconozco que Dios no me está castigando, es porque Él me está llevando a un lugar diferente al cual Él me ha traído hasta el día de hoy. O sea, si tú caminas en obediencia, si tú caminas respondiendo para el bienestar de Dios, déjame decirte que Dios en todo momento te va a respaldar, porque cada necesidad que tú pases, como dijo quien leó el inicio de acá del servicio, porque Dios conoce ya nuestras necesidades, sabe de qué tenéis necesidad, y cada una de ellas será respondida por Dios a su debido tiempo, conforme a la necesidad de cada uno. Amén. Así de que la obra de los 7 días culmina en algo trascendental. Recordamos ciertamente del domingo pasado que Jesucristo fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y leíamos cómo aquellas 2 mujeres que llegan a buscar al cuerpo de Jesucristo, mira hasta dónde llega la ignorancia espiritual de muchos. Hasta dónde llega que, habiendo incluso tal vez nacido en un hogar cristiano, el cual no te da la garantía de que tú vas a caminar en él, a menos que la palabra sea rema en tu corazón. Porque así también pasó con Elí y sus 2 hijos, con Ofni y Finés. Ellos nacieron dentro de un templo, pero hacían todo lo contrario, por lo cual Dios los condenó. Pero déjame decirte que lo que este mensaje de vida trae para nosotros es algo de lo cual nosotros debemos abrir nuestro entendimiento. Ciertamente Jesucristo resucitó de entre los muertos, es la primicia, es el primero, y es aquel primero que levantó su cuerpo juntamente con él, para que fueran vistos a través de las evidencias todo lo que él había hecho. Pero la palabra declara que después de que él se levantó, lo puedes ver en los 3 evangelios, te darás cuenta que por 40 días Jesucristo se estuvo presentando a aquellos que creían en él. O sea, si queremos nosotros ser evidencia de Cristo, Cristo llega. Si queremos nosotros que Cristo se separe, entonces nos separamos nosotros de él, y él es tan caballeroso que nos deja la libertad de decisión. El libre albedrío al cual tú y yo tenemos como regalo de Dios, eso depende de cómo tú y yo queramos recibir a Cristo. Y es lo que vamos a ver en este mensaje de este día. Cómo es que nosotros caminamos a Emaús, cómo caminamos, cómo transitamos en este recorrido, y cómo es que si nosotros queremos que Cristo venga, nosotros lo llamamos. Pero si no queremos a Cristo, si no queremos caminar por nosotros mismos, déjame decirte que entonces el poder de Cristo no estará con nosotros. O sea, el evangelio muchos allá afuera lo quieren predicar, y el evangelio para muchos allá afuera no tiene el respaldo de Dios. Te digo esto porque la palabra declara bíblicamente que todo aquel que camina en un evangelio que no es el de Jesucristo y lo encubre como que fuera de él, no hay respaldo de Cristo. Porque su evangelio no es el evangelio que puede predicar muchos. Pero el evangelio que Cristo vino a dejarnos acá a la tierra, ese es el respaldo, porque es la palabra de Dios viviente. Amén. Así de que en la lectura que nosotros tuvimos, nosotros hemos visto que hay un mensaje en el cual Dios quiere que nosotros entendamos. No podemos transitar por nosotros mismos. No podemos caminar llevando a cuestas unas cargas que no son las nuestras. Si te das cuenta en el libro de Mateo, en el 11:28, cuando habla Jesucristo acerca de los compromisos, acerca de las dudas, acerca de la incertidumbre, acerca del pesar cualquiera que sea, que nosotros tengamos, que nuestras cargas son afligentes a nosotros si nosotros las atesoramos para nosotros mismos. Pero una vez nosotros llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, déjame decirte que nunca estaremos solos, porque de ahí en adelante la palabra establece que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿qué es lo que dice? Ve qué es lo que dice. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, tengo cargas, tengo compromisos, tengo aflicciones, tengo problemas, tengo dolores, tengo todo lo que puedas tener. Déjame decirte que es nada delante de la presencia del Dios viviente. Jesucristo te promete en esta hora que si tú traes a Él toda carga que tú tengas, toda duda, todo dolor, todo problema, toda incertidumbre, todo aquello que quizá hiciste en el pasado y que no te deja vivir en el presente y que por ende no te remueve, no te lleva, no te transforma, no te manda a un futuro glorioso, todo eso déjame decirte que en Cristo Jesús la palabra declara que vengamos a Él todos los que tengamos aflicciones, todos los que estemos trabajados y cargados, y que Él nos hará descansar, porque fácil es su yugo y ligera su carga. Amén. Así de que, pero ¿qué es lo que nosotros vimos en esa lectura? ¿Por qué es que nosotros vemos que el que Cristo haya resucitado es tan importante? Porque marca el inicio de una era que hasta el día de hoy, como creyentes, viene a llamarse Iglesia Cristiana. ¿Por qué es que en la iglesia de Antioquía llaman por primera vez cristianos a los que eran del grupo representante, seguidores de Cristo? Porque cristiano significa esclavo de Cristo. Cristiano significa me someto a tu voluntad, hago lo que tú dices. Si yo pensaba ir a Boaz, pero si tú me dices que vaya a Gunnersville, me voy a Gunnersville porque yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Cristiano significa dejo a un lado todos mis planes, dejo a un lado mis sueños, dejo a un lado mis perspectivas y me conecto a hacer las que tú, Cristo, quieres para mi vida. Amén. Así de que, pero ¿qué es lo que habla la lectura? Vamos a ver, porque en la lectura quiero que tú te metas dentro del panorama. Yo quiero que tú seas imaginariamente uno de estos dos, si quieres Cleofas, si quieres el otro que no lo nombra la Biblia, pero quiero que tú te metas dentro de este panorama para que tú entiendas que estos hombres ciertamente eran dos hombres que la palabra dice que caminaban de Jerusalén a la aldea, aquella aldea llamada Emaús. La palabra declara que esta aldea quedaba en Judea, como a 11 kilómetros del centro de Israel, que es la capital Jerusalén. Quedaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos, como conocemos ya, para el día de la Pascua existe lo que le llaman peregrinación. Peregrinación significaba que todos los judíos de sangre judía, que nacieron en diferentes países, que nacieron en diferentes lugares, todos ellos, por cuanto su origen era judío, su Dios era Jehová de los ejércitos, llegaban a Jerusalén para el tiempo de Pascua a adorar a aquel único que los había hecho parte de su pueblo. Llegaron muchos en ese entonces, y estos dos hombres fueron uno de ellos. Si te das cuenta, dice que caminaban camino a Emaús. Significa que habían dejado el centro de la presencia del Dios viviente. Yo creo que esto ya comienza a decirte algo. El centro del Dios viviente, Jerusalén, el cual dice la palabra que es la niña de sus ojos. El Sión, la tierra de Dios, Jerusalén, es aquella que ellos habían dejado para caminar de regreso a su hogar. Después de terminada entonces la peregrinación por el día de Pascua, ellos regresaban entonces a su hogar, a una aldea llamada Emaús, que era una aldea perteneciente a Judea. Pero metámonos en este panorama tan importante, porque dice que ellos dos iban caminando solos, caminaban y comentaban algo. Es como que si ves que algunas veces, por ejemplo, cuando alguien pasa cerca, si yo estoy hablando por decir algo, y pasa cerca el hermano Francisco, yo digo, no, si el hermano Francisco escucha su nombre, dice, ¿me hablaba? ¿Dice algo de mí? ¿Quiere algo de mí? Jesucristo hizo eso mismo, pero no fue por rumores, sino fue para que tú y yo recibamos una cátedra de la cual la teología nos entrega a través de Dios para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Cuando estos dos hombres van
van hablando acerca de los acontecimientos que acaban de ocurrir en Jerusalén. Pero Jesucristo se acerca, ya no son ellos dos caminando, porque vas a ver la condición de ellos dos, cómo es que ellos van platicando, de qué van platicando, cuál es su estado anímico, cómo se encuentra su espíritu en cuanto a la fe de lo que ya Cristo les había dado a conocer. Pero ellos van caminando, dice la palabra, y estos dos van hablando acerca de lo que había ocurrido en el día de la Pascua. Pero por cuanto ellos mencionan el nombre de Jesús, están hablando de aquel profeta enviado de Dios a cumplir los acontecimientos de ese tiempo. Entonces Jesús llega a ser parte del grupo. O sea, tú vas caminando solo, vas comentando algo acerca de Jesús, y en el espíritu, Jesucristo se te presenta porque has pronunciado tu nombre. O sea, te das cuenta del poder de Cristo. Por eso cuando en el libro de Marcos 16:17 habla acerca de aquellos que creerán en Él, y comienza hablando del 16:15, dice: ir pues y hacer y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice el 17: y estas serán las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre, no en el nombre de Ramiro, no en el nombre de Francisco, no en el nombre de Sósimo, no, dice Jesucristo, en mi nombre. Así de que yo no le puedo decir a un demonio: sal de ahí, no, en el nombre de Jesús. Porque es el nombre de Jesús aquel que tiene el poder para impactar y dar a conocer al reino de las tinieblas, que ha llegado al reino de la luz, por lo cuanto como reino de las tinieblas tiene que disiparse, tiene que huir, porque solamente con el nombre de Jesús es suficiente para que todo demonio que oye ese nombre salga de la presencia del Dios viviente. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Si tomaren cosa mortífera, no les hará daño tampoco. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre. No en el nombre de un mortal, no. Dice Jesucristo: en mi nombre. Y ese es el poder que Jesucristo nos entrega como iglesia, porque en el nombre de Jesucristo, la palabra dice, Jesucristo dice: porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. O sea, todas las necesidades que tú y yo tenemos, déjame decirte, con un solo nombre que tú y yo pronunciemos en fe, con una sola palabra que salga de entendimiento desde nuestro espíritu, reconoceremos que conmigo hay respuesta de parte del cielo. Amén. Así de que por cuanto ellos caminaban incrédulos, su incredulidad los llevaba con tristeza. ¿Ves tú a muchos que dicen: soy cristiano? Sí, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero van apesumbrados, van tristes. ¿Por qué? Porque no han entendido el poder de las palabras. Jesucristo los ve sí, pero los ve en una condición de la cual Él tenía que hacerse presente para aclarar. Así como mandó a Felipe el evangelista para que sacara de la condición aquel etíope. Si te recuerdas, aquel mismo que Felipe bautizó en el estanque, así mismo que el etíope no entendía lo que leía en el libro de Isaías, dice: no sé si esto está hablando del mismo profeta Isaías o le está hablando de alguien más. Así mismo, con esa misma incredulidad, con no entendimiento, iban caminando estos dos hombres. Iban tristes, porque pensaban que todo lo que ellos habían caminado, no había entendimiento, no había respuesta. Pero ve tú cómo la falta de fe trae nubosidad a nuestras vidas. Estos hombres iban tristes. Estos dos hombres pensaban que todo lo que Jesucristo había hablado acerca de lo que iba a acontecer, pensaron que no había ocurrido, y entonces no creían hasta ese momento lo que Jesucristo les había dado. ¿Por qué crees tú que no reconocen a Jesucristo cuando Jesucristo se une al grupo? Porque ese es el centro de todo aquel que no sabe reconocer a Jesucristo. Todo aquel que no entiende, camina, hace uso de sus pasos, va solo, porque no reconoce en fe todo lo que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario para poder salvar sus vidas. Amén. Así de que aquellos hombres, déjame decirte que no entendieron,
su incredulidad, su tristeza, su falta de fe, puso en ellos un velo del cual no entendieron todo lo que Jesucristo era. Ellos dudaban, a pesar de que habían escuchado las obras que Cristo había hecho, habían sido testigos, porque estoy hablando de los discípulos de Cristo. No estoy hablando de incrédulos, no estoy hablando de gente que salió del montón, porque cuando tú te das cuenta en el versículo 13, dice que 2 discípulos de Jesucristo caminaban camino a Emaús. O sea, eran 2 que habían estado con Jesucristo, habían visto las evidencias de que Cristo había hecho obras, había hecho promesas, había hecho milagros, había hecho proezas, señales, todo lo que había hecho Jesucristo. Estos hombres eran conscientes de que era aquel que les había prometido también después de su muerte. Dudaban, pensaban que Cristo en la cruz y en la resurrección había terminado todo. Pero déjame decirte que cuando tú haces un contrato con Dios, lo haces de por vida. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, no es una entrega de reconocimiento a Cristo y el otro mes ya has cancelado ese contrato. No. Tu contrato, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, es aquel contrato que va de por vida, porque si tú lo rompes automáticamente, tu nombre es borrado. Pero si tú lo mantienes, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:7 y le dice: Timoteo, he peleado, o sea, han habido muchos problemas, muchas incertidumbres, muchas dudas, me han atacado, me han abofeteado, me han encarcelado, me han dado por muerto. He peleado la buena batalla, o sea, el evangelio me ha llevado, me ha puesto a filo de espada, en el cual a veces me han dado por muerto y piensan que ya lo estoy, pero el Espíritu de Dios es el que me ha levantado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No dice se terminó el contrato de una semana o de un mes, no. Dice, he acabado la carrera. Una carrera significa comienzo desde el inicio de la carrera, pero hay una meta por esperándome a la cual yo debo llegar. He acabado el recorrido, he acabado la carrera y he mantenido la fe. O sea, no importa si he caminado por desiertos, no importa si me han dicho que soy loco, no importa si me han dicho lo que me hayan dicho, pero dice, he mantenido la fe. Dentro de mí está la esperanza de vida, la cual tengo albergada en mi espíritu, reconociendo que ni importar todo obstáculo, toda situación que llegue a mi vida, yo entiendo que aquel que me prometió algo, que aquel que me hizo llegar al cielo, es el mismo que me prometió, es el mismo que me está esperando, es el mismo que ha dado promesa desde el principio de los tiempos, es el mismo que la mantiene y la mantendrá hasta el final del recorrido de la historia. Amén. Desde Jesucristo es aquel del que yo te vengo a hablar, del cual dice el libro de Hebreos 13:8, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, del Antiguo Testamento, de hoy, de este tiempo de gracia y por los siglos de los siglos. Toda la eternidad Cristo es inamovible. La palabra que Cristo dio, déjame decirte que no hay duda alguna en ella. O sea, hay 2 elementos importantes de los cuales la humanidad puede hacer uso. La gracia de Dios, pero la gracia, el regalo inmerecido de Dios, la entrega que Dios te hace, no por comprarlo, porque tú no tienes que llegar a un altar cualquiera y entregar una cantidad de dinero, no. Jesucristo, déjame decirte, el Dios al que yo te predico, Él no se deja chantajear por cosas que a Él mismo le pertenecen. Es como que si yo te quitara tu camisa y te diga, te regalo esta camisa, pero esa camisa es tuya. Todo aquel que entrega cualquier cantidad por una palabra profética para que se cumpla en su vida, y en un altar ponen un billete de $100 extendido para que se cumpla el 100% de esa palabra, déjame decirte que ese mismo billete Dios se lo entregó para que pudiera entregarlo en un altar. ¿Cómo pueden chantajear a Dios queriéndole entregar algo que es del mismo y queriendo obligarlo, exigirle a hacer aquello que el ser humano quiere que le haga? Amén. Así de que ese Jesucristo, déjame decirte que Él caminaba ciertamente conjuntamente con ellos. Pero Jesús les hace esta pregunta, como lo hace en esta hora: ¿por qué estáis tristes? Vio la condición de los hombres, miró por qué hablaban tanto de un acontecimiento que ellos quisieran que fuera diferente. ¿Por qué estáis tristes? Si habéis oído de mí cuando les dije en Galilea que necesario era que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, que fuera crucificado
crucificado, que fuera muerto, pero que resucitaría el tercer día. ¿Por qué es que vuestros corazones están tan cerrados y no entendieron que un mensaje que yo les di era preparándolos a ustedes? Porque ustedes eran mis elegidos, ustedes eran los que recibían la primicia del mensaje, de la información, y a ustedes yo les di a conocer lo que estaba por venir. ¿Y por qué aún están tristes si saben que lo que ha ocurrido y está ocurriendo es algo a lo cual yo ya les anticipé que ocurriría? Es como que si nosotros, alguien nos informara algo y no hiciéramos caso y cayéramos en el error. Dice un dicho que la diferencia entre un sabio y un tonto es que al tonto se le dice: ahí hay un hoyo y te vas a caer, y él comprueba, camina y cae en el hoyo. Pero un sabio se le dice: ahí hay un hoyo, te vas a caer, y camina por el lado y sigue su rumbo por otro lado. Un sabio es aquel que necesita nada más la información para poder entonces sacar el beneficio. Pero un tonto es aquel que tiene que caer en el error para saber que lo que le dijeron era cierto, porque se cumplió. ¿Sí ve la diferencia? Y la palabra declara el proverbista que el camino del sabio es para arriba y no para abajo, para alejarse del Seol que está abajo. Tú y yo somos sabios, somos entendidos, somos aquellos que hemos reconocido que la obra expiatoria de Cristo, la obra de Dios a través de Cristo, nos había sido dada desde el Antiguo Testamento. Amén. Así de que aquel uno de los hombres, el llamado Cleofas, dice que le dijo a él cuando le hace esta pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no camináis contentos por la obra que se hizo? Dice Cleofas: no. ¿Acaso eres tú el único extranjero? ¿Eres el único forastero que no ha entendido y no sabe todo lo que ha pasado últimamente en Jerusalén? Dice Jesucristo: no. ¿De qué me estáis hablando? Pero vea el versículo 19 de la lectura que tuvimos. ¿Qué es lo que ellos le responden a Jesucristo después de esto que él le dice? Dice en el versículo 19: entonces él, Jesucristo, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Profeta, varón de Dios, que fue grande en palabra y en obra delante de Dios y delante del pueblo. O sea, habían pruebas, había evidencia. ¿Por qué su corazón entonces se había cerrado y ellos no habían entendido que lo que Él les había dado a conocer era algo que tenía que ocurrir, porque así estaba establecido desde el Antiguo Testamento por los profetas? Y dice: ¿no te has enterado que este varón enviado de Dios, este apóstol, este enviado mensajero de Dios, dice, fue condenado, fue sentenciado, condenado y muerto por nuestros gobernantes y por el Sanedrín? El Sanedrín era un grupo de religiosos. El Sanedrín era un grupo que estaba formado con los principales sacerdotes y los ancianos de esa época. Y déjame decirte que el Sanedrín era el Consejo Supremo. Lo que ahora vemos nosotros como la Corte Suprema de Justicia, eso era el Sanedrín. Formado por religiosos que en ese entonces pensaban que ellos tenían que unirse al gobierno para hacer uno solo gobierno eclesial. Es por eso que cuando vemos en la palabra, vemos cómo es que los principales sacerdotes, cómo es que los ancianos estaban para Jesucristo. Porque déjame decirte que este Sanedrín era una asamblea, era un grupo conformado por principales sacerdotes, por ancianos religiosos de ese templo, y ellos conformaban lo que es conocido como el Consejo Supremo o la Corte de Justicia, porque según ellos aplicaban justicia conforme a lo que en hebreo es conocido como Torá, lo que para nosotros son los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la ley de Dios. ¿Por qué crees que a Jesucristo lo enjuiciaban tanto, lo condenaban tanto? ¿Cómo es que tú haces milagros en el día de reposo, lo cual no te es ilícito hacer? Pero Jesucristo le decía: hipócritas, porque el día fue hecho para el hombre y no el hombre para el día. Yo soy el día de reposo, yo soy el descanso eterno en el cual ustedes tendrán que caminar si doblegan lo que hasta el día de hoy han venido haciendo.
Este grupo religioso era el que estaba a cargo, como la justicia, como la Corte Suprema en estos tiempos, lo que era el primer siglo. Es por eso que cuando vemos, son ellos los que están más al pendiente, porque ellos cuidan de una manera tan celosa la ley de Moisés, obligando a todos a que cumplan lo que la ley dice, pero con alteraciones que ellos mismos ya les habían hecho. Amén. Pero la incredulidad de estos discípulos, ¿cómo es que ellos no llegaron a reconocer a aquel que estaba con ellos? Sabían de la evidencia, porque habían escuchado. ¿Has escuchado la historia de Rahab? Aquella Rahab que ayudó a los dos espías que había mandado Josué. Aquella Rahab que dijo: he escuchado los hechos de mi Dios. He escuchado cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y por ende yo voy a cubrir y a esconder a los dos espías que envió Josué, que son espías de mi Dios. Reconoció por rumores. Pero estos dos que van camino a Emaús, ellos habían escuchado, porque le dijeron a Jesús: sí, esta mañana dos mujeres de los nuestros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron vacío. Dieron al conocimiento de los otros apóstoles, discípulos, llegaron y también se dieron cuenta que ciertamente está vacío. Tienen pruebas, tienen la constancia del cumplimiento de lo que Cristo ya había anticipado. Es por eso que cuando ves tú el versículo que sigue, tú vas a ver cómo es que la reprensión de Jesucristo llega a ellos, porque no han reconocido hasta dónde Él les había dado a conocer la palabra. Y dice en el versículo 25 de Lucas 24: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Insensatos, tardos de corazón, sabiendo toda la información, teniendo evidencias, aún caminan tristes a Emaús, retirándose del centro de la presencia del Dios viviente rumbo a su aldea, y no reconocen que todo lo ocurrido y todas las evidencias que ya han escuchado son suficientes para que vuestro semblante sea diferente. Caminaban cabizbajos, caminaban dudosos, caminaban con la inseguridad de reconocer que las palabras de Cristo dadas en vida eran la evidencia que comprobaba que ciertamente Él era aquel que habría de llegar. Pero la palabra sigue diciendo que llegaron a su destino, llegaron a la aldea de Emaús. Jesucristo hizo como que Él iba más adelante, y como era típico en ese entonces la hospitalidad, de lo cual el apóstol Pablo dice: cuida vuestra hospitalidad, cuida de ser buenos con todos, cuida vuestra hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Cuando Él pretendía que sería su recorrido, aquellos que debe ser tú le dijeron: Señor, el día está declinando, el día está por terminar, la noche está por cubrir el día. ¿Por qué no te quedas acá con nosotros? Y los versículos siguen diciendo: y obligaron, o sea, fue tanta la exigencia que obligaron a Jesucristo a quedarse. Hasta ese entonces ellos aún estaban velados, no entendían que aquel que estaba con ellos era aquel del cual ellos habían estado hablando en todo el camino, porque Jesucristo no se reveló en ese momento. Déjame decirte que hay tres cosas tan importantes que debemos entender. Cuando se habla de Jesucristo, su atención es llamada.
mencionaron el nombre de Cristo. Y Jesucristo llegó a cumplir un propósito a ellos. Ya no eran dos, sino eran tres, camino a Emaús. Jesucristo no se reveló a causa de la falta de fe de ellos. Como dudaban de Él, Jesucristo ocultó su identidad. No se reveló porque ellos no creían en las palabras que Él había dado. No se reveló al principio por la falta de fe. Ocultó su identidad porque ellos mismos no aceptaron las palabras de Cristo. Pero ve tú la importancia a lo cual quiero llegar a tu corazón en este día. Cuando en el libro de Apocalipsis 3:20 la palabra declara que cuando a la séptima iglesia le es enviada una carta de salutación de parte de Cristo, se encuentra con que todo lo de la iglesia de la Odisea están en sus propios asuntos. Todos hablan de negocio dentro de la iglesia y algunos hablan de todos los bienes que han ido trayendo, pero el que no está es el dueño del lugar, es el dueño de la casa. Por eso Jesucristo dice, y es lo que me dice en esta hora: he aquí, iglesia de Odisea, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, la voz espiritual, y abre la puerta, que es su corazón, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Cuando él entra al hogar de estos dos que caminaban camino a la aldea de Emaús, y cuando lo invitan a sentarse a la mesa, ¿por qué crees que queda sin base aquello que muchos grupos religiosos dicen? Jesucristo solo se levantó en espíritu. Porque acá Cristo les dice a ellos, vamos a comer. Y la palabra dice que cuando Él entonces llega y parte el pan, ellos lo reconocen y entonces el velo les es quitado y entonces Cristo desaparece, porque ellos llegaron a reconocer a Cristo cuando el pan que descendió del cielo se sentó con ellos a la mesa, se abrió para identificarse a ellos, reconocieron que aquel que habían dudado de sus palabras en todo el recorrido de los 11 kilómetros había estado con ellos, no habían entendido que cada una de las palabras que Él les había dado eran palabras para que ellos reconocieran que en fe debían ser abrazadas. Y en el versículo 32 termina diciendo: y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras. No arde tu corazón cuando Cristo habla a tu vida. No arde tu corazón cuando Dios te habla a través de la columna central que es Cristo en la palabra revelada de Dios. En el libro de Daniel ve tu casos diferentes. Estos hombres caminaban sin fe, saliéndose del lugar del encuentro de Dios para poder irse a su aldea de Emaús, a sus hogares. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, la palabra declara que Nabucodonosor levantó una estatua de oro, de la cual todos, al oír la voz de la bocina, el arpa, el zampoyo y cada uno de los instrumentos musicales, dice la lectura, tiene que reverenciar y postrarse delante de la estatua. Hay 3 hebreos que no lo hacen: Mesac, Sadrach y Abednego. Y la condenación para aquel que no lo hiciera era ser metidos en el horno de fuego. Aquellos 3 fueron traídos por no hacerlo. Nabucodonosor le dice: hey, Sadrach, Mesach y Abednego, a ustedes que los he puesto como gobernadores de mi provincia, es cierto lo que dice, lo van a hacer ahora si yo hago sonar los instrumentos. Y les dice ellos: no lo hagáis, porque ya sabéis la respuesta, y aquel que nos llamó nos sacará del problema que tú nos quieres
meter y de cualquier problema que cualquiera quiera hacer. Y sigue diciendo en el libro de Daniel 3 que Nabucodonosor, tras eso, pidió que se subiera 7 veces más de lo que ese horno era calentado. Fue tan fuerte el calor que puso que cuando los amarraron a los 3, aquellos hombres fuertes que los llevaron para tirarlos, se murieron en el instante, quemados. Era tal el fuego. Pero dice que luego se acerca a Nabucodonosor y hace la pregunta: ¿qué no fueron 3 los que metimos en el horno de fuego? Y yo veo 4 que caminan ahí dentro. Y cuando él acerca su voz y dice: Mesach, Sadrach, Abednego, salid. Cuando salen, él les dice: porque Jehová de los ejércitos envió su ángel para que no hubiera en nosotros rasguño alguno, ni quemadura de cabello, ni de ropa, ni fuego que tocara nuestro ser. Ese es el Dios que camina contigo. Camino a Emaús iban 2 que dudaban. En el horno de fuego fueron metidos 3 que no dudaban, sino entraron con la certeza, con la seguridad de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Quiero invitarte, amado pueblo, en esta hora que te pongas. La palabra declara que si tú dudas, tus ojos son velados. Si tú dudas, no está la certeza de que haya respuesta de Dios. Jesucristo dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijeres a este sicómoro: muévete y plántate allá, y él se movería. Con la fe de un grano de mostaza, tú haces mover el dedo de Jehová. Pero Sadrach, Mesach y Abednego invocaron el nombre de Dios con la seguridad de que no estaban solos. Hay problemas familiares, hay incertidumbres, problemas matrimoniales. Hay una palabra llamada divorcio que ha surgido de alguna de las bocas de aquellos que hicieron delante de Dios voto de vivir hasta que la muerte los separe. Hay una palabra que te ha herido. Hay algo que no ha llegado a tu vida. Hay una respuesta que no era la que tú esperabas. Déjame decirte que si tú caminas a Emaús, si caminas en el recorrido, solo tú no tendrás respuesta. Uno de tus hijos quizás se fue y no puedes alcanzar. Uno de tus hijos quizás no hace lo que tú le has pedido que haga, aún al ser instruido dentro de los caminos de Dios. Déjame decirte que en tu ruego no estás solo. En tus ruegos no estás desamparado, porque como dijo Jesucristo, tu fe te ha sanado, tu fe se ha salvado. Porque cuando caminas a Emaús, cada quien camina su camino. El pecador camina su camino. El hijo desobediente que se ha salido de tu consejo, aún creciendo en los caminos de Dios, y camina su propio camino a Emaús, él va solo. Pero tú, desde el lugar donde te encuentras, tú harás que ese camino sea el nombre de Cristo pregonado, para que haya respuesta. Y termino con esto. En el mismo libro de Daniel, ocurre también que Daniel, aquel gobernante, aquel sátrapa, aquel del cual dice la palabra que fue puesto como gobernante, como sátrapa de una provincia de donde Darío gobernaba. Y aquel Daniel, la palabra dice que él, puesto que tenía un espíritu mayor que el de los sátrapas, mayor que el de los otros gobernantes, a Daniel
le eran entregados los informes para que Darío se sintiera confiado de que su gobierno estaba siendo bien llevado. Pero surge entonces un edicto del cual estos sátrapas querían dejar maltratado a Daniel para que fuera sacado de su posición. Y le dijeron a Darío: Darío, por 30 días manda un edicto que todo aquel que haga peticiones, que ore a otro Dios que no sea el tuyo, que ore a otro Dios que no sea tu nombre, sea metido en el foso de los leones. Y llega a oídos de él que Daniel, al oír el edicto, abre la puerta de su casa que da al oriente, direccionado a Jerusalén. Y la palabra declara en Daniel 6 que él se arrodillaba, oraba 3 veces al día, pidiendo la cobertura de Dios por aquello que había de venir. Pero Daniel, al no seguir la instrucción de Darío, fue llevado, y entonces Darío, con el dolor de su corazón, para cumplir lo que él había declarado, metió a Daniel dentro del foso de los leones y puso una gran piedra para que nadie pudiera abrirla ni Daniel pudiera escaparse. Pero es lo que dice en el libro de Daniel, en el capítulo 6 y el versículo 16. Después de haber metido Darío a Daniel al foso de los leones, del cual Daniel tenía la seguridad de cobertura, él descansaba dentro de los leones. Y Darío, en el versículo 16, le dice esto: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Pero ve tú la seguridad de este Darío acerca del poder del Dios de Daniel. Luego, dice el 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Pero atesora este versículo 21, porque es el poder de Dios hecho mensaje a través del profeta Daniel. Dice en el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de Dios rey yo no he hecho nada malo. Y cuando tú sigues leyendo, te encontrarás que Darío encuentra como evidencia que el ángel de Dios, el que fue enviado a Daniel, el cual cerró la boca de los leones para que no hicieran daño a Daniel, la palabra sigue declarando que Darío, el mayor del reino de Nabucodonosor, él entonces envió un edicto a todas las provincias, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas, a pregonar que cualquiera que invocare otro Dios que no fuera el de Daniel moriría, pero todo aquel que invocara el nombre del Dios viviente, Jehová de los ejércitos, viviría. Eso vengo a decir que en esta hora, si tú vas camino a Emaús, si tú vas camino a tus problemas, si tú estás pasando desiertos, si tú estás caminando en incertidumbre y tú piensas que la palabra del Señor no ha hecho rema en tu vida, déjame decirte que la palabra de Dios es aquella que tiene que traer revelación a ti, entendiendo que en ese recorrido, con mencionar el nombre de Jesús, Jesús
solo, como no estuvo solo Sadrach, Mesach y Abednego, como no estuvo solo Daniel, puesto que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen fue aquel que estuvo presente, es aquel que está presente en tu vida, es aquel que ve cada lágrima que tú haces caer, porque esa lágrima cae al piso, salpica hasta el cielo, y la respuesta declara que si tú hablas a Dios, desde el cielo le oirá tu voz, descenderá, sanará, cubrirá tu pecado y sanará tu tierra, puesto que Dios es el Dios de promesa y cumple cada una de las cosas que Él nos ha prometido. Amén. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior me quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que el precio de Jesús pagó por mí, uno más entre las llamas. La palabra declara en el libro de Juan que cuando Jesucristo terminó los 40 días, después que le reveló a ellos la obra acabada del Padre, aquella palabra que Cristo emanó en la cruz diciendo: Padre, todo ha sido consumado, todo se cumplió conforme a la letra del mensaje que tú ya tenías establecido. Todo está consumado. Y la palabra dice en los últimos versículos de Juan que él entonces sacó a sus discípulos y caminó con ellos al monte de los olivos. Y después que él alzó sus manos para bendecirlos, fue alzado a los cielos hasta que desapareció de su vista. Y es el mensaje que el Señor te trae en este día. Aquellos dos discípulos incrédulos caminaban solos, sin Cristo. Caminar sin Cristo no hay respaldo. Caminar sin Cristo no hay cobertura. Caminar sin Cristo está solo. Caminar sin Cristo es enfrentar un mundo del cual tú no tienes cobertura. Pero si tú sigues el mensaje de Daniel, ellos llegaron confiados, sabían que problemas estaban llegando, sabían que al estar en Babilonia, el cual significa la ciudad de la confusión, la ciudad del conflicto, sabían que al estar en ese lugar problemas habían de llegar a sus vidas, pero estaban confiados porque sabían que no estaban solos, sabían que al llegar a Babel, la tierra de la confusión, sabían ellos que había muchos tropiezos que probarían su fe, como es en nosotros el día a día. Prueban nuestra fe, pero la convicción en nuestro corazón es esta. Como dijo el apóstol Pablo, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir me aparta del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si caminas solo, todos los problemas tendrás tú que resolverlos. Pero si caminas con el Cristo que yo hoy te he venido a presentar, aquel que resucitó al tercer día, aquel que fue evidencia para sus discípulos por 40 días, aquel que frente a sus ojos fue levantado
y llevado a lo alto. Aquel que dice el libro de Hechos, porque cuando él fue levantado, se presentaron dos varones con vestiduras blancas y le dijeron: varones galileos, ¿a quién miráis para arriba? Al Cristo que tú habéis visto irse, a ese mismo tú verás venir de los cielos, para que todo ojo lo vea y la evidencia de los tiempos sea que Jesucristo es el Señor, y sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy te he venido a presentar a un Cristo que no solo resucitó, a un Cristo que dejó evidencia, porque sus manos y sus pies, su costado, fueron presentados como evidencia que era su cuerpo y que así era levantado para llegar a la presencia del Padre. Si tú crees que ese Cristo fue aquel que en este día fue presentado, yo le hablo a tu espíritu en esta hora. La palabra declara en el libro de Romanos 8:16, porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Si tú sientes en tu espíritu que Dios te ha hablado verdad, si tú sientes en tu espíritu que Cristo fue levantado de los muertos, si tú sientes en tu espíritu que Dios te levantó de los muertos y lo confiesas con tus palabras y con tu corazón lo crees para justicia de la cruz, yo te invito en esta hora a que tú entregues tu vida a Cristo. Si no lo has hecho, puede ser este el momento que Dios ha esperado para que tú lo hagas. Si te has salido del caminar de Dios, los discípulos habían oído, pero no habían vivido la verdad que Dios había dado a través de Cristo en su palabra. Padre, yo te doy las gracias, mi Dios, porque una vez más, tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos humanos, oh Dios. Esa palabra es la que ha sido expuesta en este lugar. Es esa palabra la que proporciona vida a todo aquel que abre su corazón y la atesora. Romanos 8:28 dice: y sabemos, tenemos entendimiento, hay en nosotros cordura, evidencia del mensaje de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, conflictos, incertidumbres, pruebas, problemas, todas las cosas les ayudan a Dios, porque son niveles de crecimiento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Él. Eso es a los que conforme a su propósito, no al mío, a su propósito, son llamados. Padre, yo levanto mi mano, Rey, como Cristo levantó sus manos para bendecir a su pueblo antes de partir a tu presencia. En esta hora, mi Rey, soy un paso de honra que es transferible para que la bendición tuya, oh Padre, sea llevada a tu pueblo en esta hora. Padre, bendice a los presentes, bendice a Reino Unido, centro de adoración, bendice a aquellos que han abierto las puertas de sus hogares a través de este medio de Facebook para poder escuchar tu mensaje. Yo los bendigo, Padre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido por sus vidas, Padre, intercedo como sacerdote de esta casa por ellos, para que tú los levantes, despiertes en el espíritu que has puesto dentro, para que reconozcan que camino a casa, camino a Emaús, camino a la incertidumbre, no van solos. Vamos rumbo a casa, Padre, pero no vamos solos, porque tu divino espíritu nos acompaña hasta que lleguemos y juntamente con Cristo en la cena de las bodas del Cordero, el pan sea una vez más santificado, una vez más sea partido, una vez más sea entregado
ha sido revelado, sea en nosotros el cumplimiento de una promesa futura. Padre, yo te pido en esta hora que cuides sus vidas, oh Dios. Cuídalo de todo obstáculo, de toda barrera, de toda incertidumbre. Que esta semana sea una semana de bendición. Bendice sus vidas, su salud. Bendice sus hogares, Padre, sus hijos, sus matrimonios. Bendice, oh Dios, su semana laboral. Bendice sus ingresos, que haya salud en ellos, Padre. Bendice los ingresos de esta casa. Que diezmos y ofrendas sean levantadas, oh Dios, para hacer crecer esta tu obra. Y que tu verdad trascienda fronteras y llegue a los lugares donde tú lo permitas. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos las gracias. Y el amado pueblo de Dios, a través de esta ofrenda de palmas, dice el Todopoderoso: amén, amén, amén. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios, mis amados, porque Él ha sido bueno con nosotros. La promesa de Dios se ha ido cumpliendo y día con día nos acercamos cada vez más a lo que Él tiene establecido para nosotros. Amén. Así que sigamos perseverando, sigamos orando, sigamos adelante luchando para que Dios acabe nuestras vidas. Amén.